Buenos días y gracias una vez más por participar en esta jornada que forma parte del ciclo de tips de apoyo a la internacionalización que estamos celebrando a lo largo del 2022 en el marco del Plan Internacional de Promoción de la Cámara de Almería junto con la Cámara de Comercio de España y con los fondos de desarrollo regional. Em, Creo que en todas las jornadas lo he dicho, y estará por ahí grabado. Todos los temas que hemos tratado hasta ahora para mí han sido los más importantes, pero es cierto que hoy el que nos ocupa, pues la verdad es que es de gran interés. Es uno de los temas que hay que tener en cuenta a la hora de, el tema de la gestión de pago, que es la que nos ocupa, a la hora de, pues de formalizar la operación, la posible operación que tenemos en marcha, ¿no? Por este motivo, hoy contamos con un experto que es Juan Font, que tiene una dilatada experiencia en el sector financiero y sobre todo en su actividad como consultor y asesor en comercio internacional. Como sabéis, siempre el chat está abierto para que podáis trasladar vuestras consultas que iremos trasladando, si bien a lo largo de la charla o al final, y en principio cualquier problema, incidencia o algo que tengáis, pues lo podéis ir comentando igualmente. Yo no voy a participar a quitarle más tiempo ya a Juan, porque bueno, en principio no quiero quitarle tiempo a su contenido. Así que Juan, cuando quieras, yo dejo de compartir mi pantalla y, como se dice, the floor is yours. Y comparto. Voy a Vale, dejar. Ujú, vale, a la que tú ya has dejado de compartir, podré compartir yo la mía y podemos correcto. empezar sin más demoras para toda la gente que ya se haya conectado. Se ve Bien, perfectamente y funciona estupendo. está todo correcto. Pues Gracias, Juan. bien, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a empezar hoy un tip de medios de cobro internacionales o medios de pago. El nombre es lo que menos me importa porque realmente si es para el exportador es el medio de cobro y si es para un importador es el medio de pago. Entonces, es lo mismo hablar de medios de cobro que de medios de pago internacionales. En esta breve presentación de una hora aproximadamente, no podemos analizar en profundidad los medios de cobro internacionales existentes en el momento, sino que lo que vamos a fijarnos, además de enumerarlos un poco y clasificarlos, va a ser principalmente en todo lo que es el tema que a mí más me preocupa, que es cómo tomamos las decisiones y cómo mis departamentos comerciales, técnicos, administrativos o gerenciales se inclinan o se deciden por un medio de pago u otro medio de pago, dependiendo de la operación en la que están gestionando. Muy importante para mí siempre partir de el objetivo que tenemos todos si somos exportadores, que es cobrar, no vender. Recordemos que una venta finaliza cuando se cobra y si somos importadores también tenemos un objetivo que es recibir la mercancía y yo le llamo en tiempo y forma. En tiempo significa en la fecha que la estoy esperando recibir según el contrato que haya cerrado con el proveedor y forma que sea la mercancía que realmente yo quiera, la que necesite. Bueno, el exportador corre sus riesgos en cuanto a la parte del cobro, pero el importador también corre sus riesgos y muy importantes si no recibe la mercancía que él espera o ha contratado y se ha comprometido y necesita para su producción o bien para la reventa. Partiendo de esta base, los medios de cobro, como veremos, en muchas ocasiones nos dan una posibilidad de asegurarnos, tanto el exportador el cobro como el importador esta frase de recibir la mercancía en tiempo y forma. Miren, yo la venta internacional la veo un poco como la de este señor, como un poco como una operación de equilibrio y de riesgo. Y cuidado, no tan solo veo como operación de equilibrio y riesgo la venta internacional de las primeras operaciones que efectuamos, sino cada vez que cambiamos sobre todo de país. Dentro de un mismo país igual hay más o menos formas y de cobro estándares o normales y una vez encontramos con qué forma de cobro en un país en concreto las cosas me están funcionando de forma perfecta,
puedo encontrarme un cliente que sea mal pagador, porque de estos existen en todo el mundo, pero tengo un cauce, una vía de cobro ya establecido. Voy a poner un ejemplo muy claro. Todo aquel que esté trabajando con Bangladesh, por ejemplo, sabe que en Bangladesh el medio de cobro habitual son las cartas de crédito, motivo por el cual aquel que trabaja en Bangladesh y cambia de cliente en Bangladesh sabe que si sigue trabajando con cartas de crédito, lo más seguro es que no tenga ningún problema. Y si él está importando de China, sabe que le están pidiendo un pago anticipado, que yo no haría nunca, o le están pidiendo que abra una carta de crédito. Pues él ya sabe que si va a comprar un nuevo proveedor en China, lo más normal es que tenga que jugar a los medios de cobro que hemos nombrado. Entonces, este equilibrio, este riesgo que estamos corriendo este buen señor en la cuerda, lo estamos corriendo nosotros, ya digo, cuando empezamos, pero también cuando cambiamos de país, bien sea de país de proveedor, bien sea de país de cliente. Y bien, una cosa clara, el mundo de la exportación lleva riesgos, y lleva riesgos diferentes a los riesgos que corremos aquí en el mundo del comercio local o nacional. También diré una cosa, no es fácil movernos al mundo de la exportación, pero si no nos movemos, probablemente morimos. Y además, lo importante es que cuando salgamos al exterior, no cambiemos del riesgo a la temeridad. Del riesgo a la temeridad va una línea pues puede ser más o menos ancha, y tenemos que intentar no saltar esta línea, porque cuando entramos en el mundo de la temeridad es cuando realmente vamos a tener malas experiencias. También les digo que si no nos salimos al exterior, el inmovilismo es mortal en este momento. O sea, tenemos que exportar, seguir vendiendo fuera y seguir vendiendo a más países de los que estamos vendiendo. Este es el objetivo de cualquier pyme española y lo tiene que hacer. Es el plan que tenemos marcado, y quien no lo haga probablemente tenga más riesgo de morir en esta aventura empresarial en que está. Y cuidado, probablemente el riesgo dinerario no es el más importante. Probablemente una mala experiencia en el exterior no sea lo malo porque nos haya costado X miles de euros, que siempre duele en nuestra cuenta de resultados, sino que lo más mal es que nos va a dejar un mal sabor de boca, y probablemente no vamos a emprender una nueva acción en el exterior porque tenemos el regustillo de lo que nos ha pasado en la anterior y no haber cobrado una exportación, o que hemos tenido un contencioso o lo que sea. Entonces, el medio de cobro hoy lo vamos a enfocar de la forma para evitar todos estos riesgos. Y, como les digo en esta última frase, el riesgo más peligroso es el que no hemos sabido detectar. Normalmente, a mí lo que más me preocupa son los riesgos que la empresa no detecta, porque si lo detecta, toma medidas para mitigar en la medida de lo posible estos. Pero cuando no los detecta es cuando realmente entramos en el problema. Para todo eso, yo les dibujo un proceso de exportación normal y corriente en el que hay una fase de conocimiento de un cliente, que pueden conocer en una feria, donde sea, una organización logística y los Incoterms. Sé que ya vieron un tip de los Incoterms y la organización logística, básico para que funcione bien este proceso de exportación y esta venta, una lección de medio de cobro y, si se necesita, financiación correcta, y finalmente, según el medio de cobro que utilicemos, igual tenemos que buscar alguna compañía de seguros que nos asegure el importe de la venta, por si me hubiera equivocado yo en el paso de la elección del comprador. Este proceso, que es más o menos estándar en todas partes, para mí tiene un primer problema, que es que a los compradores internacionales tenemos bastantes dificultades en conocerlos. Yo conocer un comprador nacional que me viene a la feria, pues es muy fácil, porque en una distancia corta pues me puedo mover en un coche y me puedo ir a visitarlo, ver sus instalaciones, ver lo que hace, tener una idea de quién es en el terreno y no de lo que dice que es muy importante esta diferencia de matiz.
En los compradores internacionales, pues se une aquí el factor distancia y este factor distancia hace que en muchas ocasiones no podamos acudir a la presencia directa del cliente porque el coste sería superior a lo mejor al beneficio comercial de la operación. Entonces, tenemos que sustituir este conocimiento del comprador por la parte del medio de cobro. El tema del Incoterm, pues importante conocer los Incoterms, que ya vieron en su momento, ya que el Incoterm también va relacionado, aunque no afecta al medio de cobro, sí que dependiendo de dónde le dejemos la mercancía al de comprador, al de vendedor a comprador, tendremos más riesgos o menos de cobrar. Y fíjense ustedes, como les debieron de decir, usar el Incoterm siempre correcto con el contrato de compra-venta. Es decir, que sea un Incoterm coherente con la entrega de mercancía que ustedes hacen con el cobro que ustedes van a tener. No es muy aconsejable vender en un Incoterm de pocas responsabilidades y cobrar aplazado. Bien, les dejo los Incoterms porque ya lo tienen. Y primer punto muy importante. Deberíamos de conocer antes de vender el medio de cobro de los países. Miren, aquí en España ustedes saben que actualmente estamos funcionando con dos grandes medios de cobro, o tres: las transferencias, los recibos y los pagarés. Estos son los tres grandes medios de cobro. Nadie aquí en España no vamos a ir pagando, o poca gente está pagando con cheques. Entonces, ir a pedir cheques a un español no lo hacemos porque conocemos los medios de cobro de nuestro país. Si vamos al extranjero, deberíamos conocer los medios de cobro del país al que vamos a vender, porque si intentamos negociar medios de cobro no habituales en el país de nuestro comprador, nos pueden pasar dos cosas. Una, que nos pasemos por exceso, es decir, vayamos a Francia y le queramos cobrar con carta de crédito a un francés, que la carta de crédito la utiliza pues de forma esporádica como nosotros los españoles. Error, no vamos a cerrar el trato comercial. Dos, que nos vayamos a Francia y no le aceptemos al francés que nos pague con su sistema particular de cobros que se llama LCR, que es lo más seguro que hay para cobrar en Francia. Entonces, ir a Francia y no cobrar con su medio, vamos a cometer un error porque igual vamos a un medio menos seguro y él está acostumbrado a pagar con este medio y seguro que nos lo va a aceptar. También una parte importante está en nuestra propia empresa, nuestros comerciales. Tenemos, y si hay algún comercial conectado, que me perdone, el comercial muchas veces no se atreve o no es lo suficientemente duro en la negociación y cede ante el primer intento del comprador en trabajar con un medio de cobro que normalmente siempre el comprador va a querer el más beneficioso para él. Un comprador le gusta mucho siempre pagar con una transferencia 120 días. Probablemente no sea esto bueno para nuestra tesorería y para nuestra empresa. Entonces, tenemos que saber y conocer los medios de cobro, los medios de negociación de los cobros en el país al que vamos a ir a vender para poder efectuar esta negociación en unos términos posibles. Al final, la pregunta es, ¿cobraremos? Pues depende de cómo lo hayamos hecho. Muchas veces, muchas operaciones que no acaban cobrándose no es por culpa del cliente que sea un mal pagador, sino de que se ha montado mal la operación y podríamos decir que le hemos invitado, de cierta forma, a que nos pague más tarde o a cobrar con más dificultad. Muy importante hoy en día no apuntarse en un rinconcito vender en euros o vender en dólares. No es lo mismo vender en euros que vender en dólares y cuidado con el tipo del cambio. Sabemos que si vendemos en dólares y cobramos aplazado, pues tenemos un riesgo añadido a la operación, que es el riesgo de que la divisa se deprecie desde la fecha en que nosotros hemos hecho nuestros cálculos hasta la fecha en que llegue el cobro. Y todo esto que podemos perder de margen comercial, pues nos afecta directamente a la venta.
Esta es la primera palabra clave de toda esta charlita de una hora de tips de cobro, el asesoramiento. Para mí es básico estar bien asesorado. Sí o no sé, tengo que tener el teléfono del que sabe y tengo que tener forma de contactar con la persona que sabe para que me oriente. Miren, todas las empresas históricamente han tenido asesores externos en la empresa y asesores externos que les han dado servicios en cosas en que ustedes no se creen suficientemente pues, expertos en la materia. Un ejemplo claro, un asesor fiscal. Ustedes en su empresa trabajan, pero tienen un asesor fiscal externo, que es quien conoce perfectamente todos los caminos o toda la normativa fiscal existente en el país y que les va a ayudar a llevar la fiscalidad correctamente y no tener disgustos con la hacienda pública. Es muy importante que nos mentalicemos, si no sabemos exportar o cambiamos de países, en que necesitaremos también esta figura del asesor, un asesor externo, una persona que sepa más que yo y que me pueda orientar en cada operación, sobre todo al principio y en las primeras operaciones con un país, cómo hacerlas correctamente. Y tan importante como encontrar este asesoramiento es encontrar la anticipación. Por desgracia, cuando recurren a las personas que estamos un poco metidos en todo este tema del comercio exterior, hay siempre un gran problema, que es que nos llegan las operaciones cuando ya realmente no es una operación, sino que es un muerto. Entonces, tenemos la dificultad de resucitarlo o de darle oxígeno y a veces lo conseguimos y a veces no. ¿Y por qué nos pasa estas cosas? Pues porque la operación ha nacido viciada de entrada, se ha planteado de una forma que no es la más correcta y entonces entramos en las dificultades de cobro, que siempre son las que al final más duelen. Porque las que se pueden arreglar, que la mercancía no pueda entrar en el país y tengamos allí retenida en el puerto unos días y haya un coste, bueno, un coste, pero si tengo que cobrar 100, habré que cobrar 98 o 99, me dolerá mucho, pero lo he solucionado y he cobrado. Pero a veces el no cobrar es cobrar cero y entonces aquí es lo que más me preocupa. Entonces yo lo comparo un poco como una partida pues, de ajedrez. Me tengo que anticipar al problema. El que se anticipa, gana. Y el que realmente va por detrás es el que tiene más posibilidades de perder. Siguiendo con este proceso de exportación que tenemos, vamos a entrar sobre lo que realmente hacer un repasito de todos los medios de cobro. En la actualidad, los medios de cobro los tenemos que buscar el medio de cobro adecuado siguiendo una serie de estigmas iniciales que tenemos que tener en cuenta. El primero, el país. Ya les he comentado que no puedo ir con mi medio de cobro, por ejemplo, no puedo ir a querer cobrar pagarés a cualquier país, porque el pagaré es una figura de cobro netamente española y que realmente no la han tomado como suya en prácticamente ningún país del mundo. Entonces, yo quiero vender y le voy a decir al señor del país que ustedes quieran, de Alemania, que no, que quieren que me extienda un pagaré, pues lo más seguro es que me va a poner una cara rara y no voy a tener el pagaré, que es lo que yo quería. Me dirá que ya me pagará por una transferencia, que era lo que yo en principio llevaba escrito que no debía de ser. Claro, afecta siempre al grado de confianza. No es lo mismo la primera operación que yo efectúo con un cliente y la última operación que yo efectúo, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la que hace 20, y aquel cliente que conocemos. Es normal que en el proceso de exportación y venta a un cliente nos vayamos relajando en cuanto a la dureza del medio de cobro a medida de que va habiendo una confianza mutua en la operación. También es importante saber qué vendo. Si yo vendo un producto muy, muy, muy exclusivo, tendré una posición dominante en la negociación comercial y, por supuesto, podré apretar o podré arrimar más a mi petición
el medio de cobro que quiero, que si yo estoy vendiendo un producto genérico y que si exijo demasiado, se lo van a ir a comprar a mi competidor, que probablemente sea más lanzado o arriesgue más en esta operación. Conocer los medios de cobro y la seguridad que ofrecen, que es lo que vamos a ver ahora. Y por último, y fíjense que lo he dejado lo que me cobra el banco. No debe ser nunca el punto 5 el primer punto a la hora de tomar la decisión. A mí habrá alguien que me dirá, no, el grado de confianza es el número 1 y el país el número 2. Bueno, podemos discutirlo, pero lo que sí que nunca permitiré y nunca dejo a mis clientes es que sea la parte de no pagar comisiones al banco, la parte que me incline a cobrar con un medio o con otro. Porque sencillamente, como más seguro es el medio, más caro es, y como menos seguro, más barato es. Entonces, empezar la casa por que me cueste poco dinero, pues probablemente tendré que bajar a un medio de cobro más o menos seguro, y el menos seguro será el que me va a dar más problemas a la larga. Vamos a ir entrando en medios de cobro. Los medios de cobro en internacional se clasifican en dos grandes bloques. Un bloque que se llama medios de cobro simples y otro medio que se llaman documentarios. Miren, se lo voy a poner un dibujo para que lo tengamos más claro. Los medios de cobro simples son aquellos medios de cobro en que el exportador le envía al importador la documentación comercial que le va a permitir al importador ir a despachar la mercancía donde la tenga que despachar, en la terminal de aduanas, en el aeropuerto o donde sea, y coger la mercancía y llevársela a su casa, independiente de la forma del cobro. En estos medios de cobro, una vez el importador recoge los documentos, nos paga, si es que hemos decidido que me pague aplazado, o igual he tenido la suerte de cobrarlo por anticipado y mandarle los documentos cuando yo ya tengo los fondos. Pero fíjense que en el caso de que yo haya cobrado por anticipado, es el importador el que está corriendo un gran riesgo, porque igual que hay pagadores malos, hay vendedores malos y que no envían la mercancía en el tiempo y la forma preestablecida. Entonces, cuando trabajamos con medios de cobro simples, siempre existe el riesgo por alguna de las dos partes, bien de no recibir la mercancía que he pagado, en el caso de que haya pagado por anticipado, bien de recibir el cobro tarde o no recibirlo si envío los documentos comerciales antes de que me envíen el cobro. Entonces, los medios de cobro simples ya de entrada son medios en los que el banco solo va a intervenir a la hora de abonarme el importe que envíe el pagador, no va a intervenir en la documentación comercial y, por supuesto, van a ser mucho menos seguros que los medios de cobro documentarios en los que se interviene un banco. Ahora veremos cómo. ¿Cuáles son los medios de cobro simples que se están moviendo ahora en este momento? Pues bueno, podemos hablar de los billetes, que todavía siguen valiendo para cobros internacionales, pagos con tarjetas de crédito, transferencias internacionales, lo más utilizado. Pensemos que el 80% de los cobros internacionales que se efectúan o pagos internacionales, me da igual, se están efectuando a través de transferencias. SEPA, recibos, igual que ustedes están cobrando en nacional con recibos SEPA, pues se puede cobrar en toda la Unión Europea con recibos SEPA. Finalmente, el SEPA no es más que la unificación que hizo el Banco Central Europeo en el 2014 para poner en marcha en el 2016 de los medios de cobro y pago entre los países de la Unión Europea, saliéndonos así de los medios de cobro y pago locales que teníamos hasta aquella fecha. Cheques, existen cheques, o sea, aquí en España no aceptamos los cheques porque tenemos una mala o muy mala experiencia en los cheques y los impagos de cheques, pero en países como Estados Unidos el cheque es una de sus principales fuentes de pago. Entonces, un americano me paga con cheque y no es que me esté intentando no pagar, como a veces podemos pensar aquí en España, sino que me está pagando con sus medios de cobro habituales y probablemente seguros para cobro.
remesas, el mundo de remesas simples, electrónicas, BPO, que es un nuevo medio que ahora veremos de cobro que está empezando a funcionar en el sudeste asiático y que no sé si va a tener penetración o no. Parecía que iba a tener penetración aquí y a finales, bueno, 2018, 2019 se estaba trabajando el tema, pero por pues lo que pasó, que todos conocemos, en el 2020 se ha parado un poco el tema. Pero como pueden ver, hay muchísimos medios de cobro diferentes, los cuales funcionan, como decía, independientes de la documentación comercial. Lógicamente, todos estos medios de cobro son menos seguros que los documentarios que vienen a través de la documentación comercial. Importante saber que los medios de cobro documentarios y los medios de cobro simples, hasta la fecha, prácticamente todos se están moviendo a través de un sistema de comunicaciones interbancario a nivel mundial que se llama SWIFT. Probablemente muchos de ustedes conocían el SWIFT de hace muchos años y el que no lo conociera, pues a finales de febrero de este año, a raíz de la guerra de Ucrania, empezamos a oír SWIFT, SWIFT, SWIFT y todos los medios de comunicación empezaron a hablar de SWIFT. Por cierto, algunos con bastante más, podríamos decir, de forma más acurada que otros, que algunos realmente pues les sonó bastante mal lo que era el SWIFT o lo transmitieron bastante mal lo que es el SWIFT. El SWIFT es el sistema de comunicación interbancario que se puso en marcha durante los años 70 y que sigue siendo el sistema de comunicación básico, ya que es el que se mueve en la mayor parte de los países del mundo. Hasta hace unos años podríamos decir que era un sistema de comunicaciones y exclusivo y todos los medios, mensajes y todos los medios de cobro y todos los cobros y todos los pagos y todas las informaciones entre bancos pasaban a través de este canal. Bien, esto ya se sabía a principios del año 2020, cuando estalló la guerra de Ucrania, de que no era exclusivo este sistema y se conocía muy bien que el gobierno chino tenía un sistema paralelo que estaba poniendo en marcha, que es el sistema CIPS, todo el mundo lo conocía. No teníamos tan claro que Rusia también tuviera uno y que también ya lo tuviera bastante desarrollado, lo sospechábamos, pero bueno, es verdad que Rusia trabaja con sus países satélites con otro sistema de cobros y este sistema de cobro ruso es el que le ha permitido realmente a Rusia que siga recibiendo inyecciones de fondos a pesar de tener bloqueado, tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, es decir, por los otros dos grandes bloques, China no, el sistema de mensajería SWIFT. ¿Vale? El sistema ruso es el SPFS y ya digo, no lo conocíamos mucho y empezamos a saber y ver la magnitud que ya lo tenían bastante implementado en algunos países a raíz de este bloqueo que no se acabó transmitiendo. ¿Eso qué nos da? Pues que también en Europa tenemos un sistema de medios de cobro particular, el SEPA. Ustedes hablan de SEPA como una cosa muy normal, pero el Single Euro Payments Area es un sistema propio que puso en marcha la Unión Europea para que todos los países de la zona euro, más los europeos que se quisieran adherir al mismo, por ejemplo Suiza no es euro, no es euro, pero sí que está adherida a este sistema de medios de cobro, o Andorra, que lo tenemos aquí al lado, o Mónaco, que trabajan con el euro y con los sistemas propios de pago que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le puedo cobrar a un cliente francés, alemán, italiano, holandés o belga, junto con mis recibos de nacional que yo le giro. Pues sí, yo tengo la potestad de girarle a este cliente de la Unión Europea con los mismos medios de cobro que yo tengo aquí en España y son medios de cobro habituales para ellos. Lo único que tengo que hacer es saber que tengo este sistema y que con este sistema lo puedo hacer y que este sistema me cubre, como pueden ver aquí en el fondo de la página, me cubre tanto recibos como transferencias como el pago con tarjetas. No sé si alguno de ustedes ha pagado con tarjetas de crédito en Europa en los últimos 6 años y venía pagando con anterioridad, se habrá notado la diferencia en comisiones. La banca trataba el pago con tarjetas de crédito fuera del país como una cosa pues
esporádica y cara, y al entrar dentro de esta zona única de pagos europea, se vio obligado la banca pues, a unificar tarifas entre todos los países. Y fíjense que no aplican ni cheques, ni pagarés, ni letras de cambio, porque los cheques, los pagarés y las letras de cambio no son medios de pago prioritarios en todo lo que es el comercio exterior. Y el Banco Central Europeo no ha querido que los cheques que corran cheques para pagos internacionales. O sea, están intentando perjudicar estos medios de cobro, igual que el pagaré, que es un medio de cobro español, pues no lo han tenido en cuenta, ni las letras de cambio que corren por algunos países tampoco. Entonces, se intenta también, cuando se hace una unión a nivel, pues como es en la Unión Europea, pues poner unos medios de cobro que beneficien a la facilidad en los mismos y a que sean medios de cobro, yo le diría, digitales, y que no haga falta la intervención humana de los bancos para abaratar los costes de los mismos. O sea, estos medios de cobro de la zona europea son medios de cobro baratos, porque los bancos son totalmente automáticos y van todos a través del código BIC de los bancos y del código IBAN que todos ustedes tienen en su propia cuenta, el código este que les cambiaron, y algunos igual se acuerdan todavía que en el año 2015-16 los bancos les cambiaron el número de cuenta, que antes le llamábamos número de cuenta CCC, por el número de cuenta IBAN. Esto no fue ni más ni menos que la adaptación que hicimos en España de nuestros números de cuenta a un estándar europeo en cuanto al número de cuenta para facilitar todo este intercambio a nivel europeo en medios de cobro. Bien, vamos a analizar un poquito más en detenimiento los medios de cobro y a ver algunas particularidades de los medios de cobro, primero los simples y después los documentarios. Puntualizo el cobro en billetes, porque hay una falsa creencia en el mercado de que no se pueden cobrar exportaciones en billetes, y esto es falso. Sí que se pueden cobrar exportaciones en billetes y está perfectamente regulado por el Banco de España cómo deben ser estas exportaciones y cómo se tienen que tramitar. Mucha gente niega el coger billetes porque saben que más de 1.000 euros en efectivo no los pueden ingresar en su banco, vaya, más de 999.000. Pero en internacional, un no residente puede pasar la frontera y si lleva más de 10.000 euros los tiene que declarar, por lo que este no residente puede ir a su banco, ingresar el dinero en la cuenta del residente, y esto totalmente legal que un no residente me ingrese en mi cuenta billetes, y hasta 100.000 euros va a llevar un documento que se llama S1, y si son más de 100.000 euros y hasta 2 millones de euros, que ya lo cubre, yo que diría, todas las posibilidades, va a llevar otro documento que se llama P1. Entonces, es importante saber que podemos utilizar billetes, y es más, yo siempre digo lo mismo en mis seminarios. Imagínense que ustedes que tienen una deuda con un cliente de Marruecos, y este cliente de Marruecos viene a su casa a raíz de una feria y les paga el dinero de la deuda y les trae billetes. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a cobrar la exportación de la deuda que tengo? Pues no, sí que lo puedo cobrar. Lo que pasa es que tengo que ir con el marroquí al banco a ingresarlo. No lo puedo ingresar yo, porque si le cojo los billetes y me los quedo en mi mano y voy yo a ingresarlos, ya estaré ingresando dinero que no voy a poder ingresarlo por el límite de 2.000 euros y me estaré quedando con dinero B en mi cajón, cosa que en principio no deberíamos hacer. Entonces, fíjense, como siempre voy a la misma palabra: anticipación y asesoramiento. O sea, preguntar al que sabe y hacer las cosas de acuerdo a como las tenga que hacer. Si yo cojo los billetes y digo, cobro la deuda y a ir al banco a ingresarlos, pues probablemente el banco no me los va a ingresar nunca en la vida y puedo acabar teniendo un problema porque este dinero acabe convirtiéndose en B cuando lo podría haber hecho bien y que fuera un dinero. Cheques, ya les he dicho, el cobro por cheques existe. Pues mira, este es un cheque típico americano, personal, del señor John Cloud,
que este es un cheque que pueden ver ustedes fácil y que un americano les pague con cheques. En Estados Unidos el cheque se hace para pagar. No hay intención de no pagar los cheques. Siempre habrá impagados, porque siempre habrá gente que pagará un cheque de forma fraudulenta, pero un cheque de un americano, y cuidado, les voy a decir más cosas, un país que está emitiendo cheques, pagando con cheques, y yo no he visto nunca un cheque impagado, es Líbano, por ejemplo. O sea, no tenemos que clasificar el medio de cobro con la bondad del país o lo que nosotros entendamos por el país. Porque si yo les digo a ustedes así de entrada, cobrar del Líbano en cheques, pues probablemente asuste a alguien. Pues no, yo les digo una cosa, he gestionado muchísimos cheques del Líbano para cobrarlos y los he acabado cobrando todos. Una vez más, saber de qué país se van a pagar el cheque y muy importante, siempre los cobros igual en billetes que en cheques con la moneda suya o una moneda de referencia. Igual que les decía que en billetes no tengan ningún problema si alguien viene con billetes, yo les diré, hombre, pero que venga con euros o venga con dólares, principalmente con euros o con dólares, porque si me viene un marroquí con moneda local marroquí, no podré ingresarlo de ninguna forma. Otra de las cosas que tendré que saber es qué moneda es. Yo les diría, ciérrense ustedes a euro y dólar. Si es un japonés, aceptan los yenes. Si es un suizo, los francos suizos. Y uno ingresa libras. Pero fíjense que no me voy a decirle que acepten a un camerunés francos de la comunidad franco-africana, porque tendrás un problema a la hora de ingresar. No porque no vayan con el no residente, sino porque son monedas que no son autorizadas, no tienen curso legal fuera del país de estos países, vaya, de los que lo están utilizando. El cheque podría ser también de un banco, cuando el banco es quien lo emite. No tenemos este cheque, este formato aquí, cheque normal. Bueno, cuando es un cheque bancario, la garantía ya es muy superior, porque el banco, para emitir un cheque a cualquier persona, le cobra con anterioridad, porque este cheque lo tendríamos más seguro de cobro. Pero fíjense que en la Unión Europea hemos huido de cheques. Francia sigue pagando con cheques porque siguen teniendo cheques como medio cobro, pero no están reglamentados. Y ya les he puesto anteriormente esta misma y les he dicho, pues en Europa se cobra por transferencias. En el mundo se cobra la mayor parte por transferencias. Y los sistemas de transferencias pueden ser dos. O el sistema SWIFT, que tiene sus transferencias, o cuando somos europeos las hacemos por el sistema SEPA. Transferencias, si son aplazadas, ninguna garantía. Si son transferencias anticipadas, pues 100% de garantía. Ven, aquí les dejo por una presentación que ustedes podrán tener lo que es el IBAN y lo que es el BIC. El IBAN es su código de cuenta, ¿bien? Y el BIC es el código de identificación bancaria mundial de cualquier banco. Si trabajan ustedes con cualquiera de los bancos, por ejemplo, si trabajan, no sé, por decir algo con el Banco Sabadell, verán que BESAP, ESPB, XXX es su identificación bancaria internacional. Los 4 primeros dígitos, BESAP sería el código del banco. Los 2 siguientes, ES del país. Todos los bancos españoles de las posiciones 5 y 6 van a tener ES. BB, la ciudad de referencia, en el caso del Banco Sabadell, históricamente ha sido BB de Barcelona, MM, los bancos que tengan Madrid, y los 3 últimos caracteres indican la oficina, aunque están prácticamente ya en desuso por parte de las entidades bancarias y vienen informados en la mayor parte de los países como XXX, porque realmente no seleccionan la oficina del cliente a través del código BIC, sino que se selecciona a través del código de cuenta, código IBAN en el caso de los clientes españoles. Sigamos. Transferencias. ¿Qué ventaja tiene utilizar el sistema SEPA en lugar del sistema SWIFT? Es decir, las transferencias en todos los países de la Unión Europea. Pues bueno, tienen ventajas y tienen inconvenientes. Por ejemplo, solo pueden ser en euros. Normal, si estamos en la Unión Europea no es normal pagarlos en dólares, aunque se puede dar el caso. Y en este caso sí que podríamos pagarnos entre 2 españoles o entre un español y un francés
en dólares, pero no lo podríamos hacer por el sistema SEPA de transferencias. Tienen un código IBAN de cada cliente, tienen una descripción de concepto, se mejoraron los plazos de abono, se abonan al siguiente día hábil, los gastos, cada cual paga los de su banco. Esto es muy importante para que me salgan los medios de cobro más o menos baratos, es solo pagar los gastos de mi banco, porque yo con mi banco puedo llegar a pactar unas condiciones. Con el banco del comprador o del vendedor, dependiendo de la posición que esté, es imposible pactar condiciones. Entonces, si me cobran los gastos a mí de Francia, del cliente francés, pues a mí me los van a cobrar probablemente más caros de lo que los cobran al cliente francés en su propio banco. Por algo tenemos pactos y tenemos condiciones en los bancos pues negociadas, o es un deber de la empresa negociar las condiciones con los bancos que trabajan. ¿Se abre un nuevo mundo? Sí, pues se abre un nuevo mundo. Hoy no está en la presentación porque es noticia de hoy. Parece que el Banco Central Europeo quiere obligar a todos los bancos a que tengan las transferencias inmediatas. Y aquí estamos abriendo un nuevo mundo que vamos a ver en los próximos años de muchas empresas privadas que se van a dedicar a hacer transferencias de fondos. ¿Qué conseguimos con estas transferencias privadas? Pues rapidez, son realmente efectivas y rápidas, precios muy competitivos y no les extrañe que un día les aparezca por su empresa gente como Cantox o otros nombres que están dando vueltas ya en este país, o Ebury, que les están ofreciendo facilidades para hacer sus pagos internacionales simples por transferencia a unos precios pues, muy competitivos. Bueno, son unos nuevos players que han entrado en el mercado en los últimos años y que están haciendo una competencia directa a la banca y que están obligando, eso ya les puedo decir que es bueno, porque como más actores tengamos, mejores precios vamos a tener en los medios de cobro. Pasamos un estadio más en Europa. Después de, además, transferencias, también podemos trabajar con recibos. Los recibos de norma 58 que ustedes están habituados a trabajar. Ustedes trabajan todos en España girando recibos. Pues pueden ustedes girar recibos también a un francés, a un belga o a un alemán, junto con los recibos que ustedes tienen de España. Y con las mismas condiciones, van a tener que tener un mandato para que los plazos de impago sean solo de 58 días, los van a tener que presentar un día antes del vencimiento, van a tener que tener la orden de domiciliación, el mandato, todo igual como están actuando ustedes cuando trabajan con Nacional en cualquier país europeo. ¿Es un buen sistema de cobro? Sí. ¿Es más seguro que las transferencias? Sí, por supuesto, porque las transferencias tenemos que esperar que el pagador pague, mientras que en un recibo domiciliado le debitan de la cuenta directamente. Y una cosa es pagar y otra es impagar, porque si me cargan un recibo que no quiero pagar, lo tengo que impagar. Si tengo 58 días para devolverlo, pero ya estoy pagando, ya estoy marcando mi cuenta con un impagado, cosa que me va a perjudicar en mis relaciones con el banco y en todas las agencias de calificación y rating que estén mirando los impagados en el. Vamos a seguir, ya les digo, cuidado que tener una orden de domiciliación, cuidado con los plazos de devolución de los recibos, igual en nacional que en internacional. Si no existe orden de domiciliación, ustedes, el plazo máximo son 13 meses, una barbaridad, y si existe orden de domiciliación son 58 días naturales. Entonces, cuidado en este detalle de tener el mandato que ustedes ya están consiguiendo en sus clientes de nacional. Más cosas. Pues bien, dentro de los medios de cobro, yo siempre digo que no sé si es documentario o no es documentario. Entre los documentarios y simples hay un intermedio, como puede ser la BPO. Y se la presento porque es nueva, se está ya utilizando en países del sudeste asiático. Fíjense que se reglamentó por la Cámara de Comercio Internacional. Muy importante aprender esto. Los medios de cobro documentarios y los medios de cobro más seguros tienen su correspondiente reglamento
por parte de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos las reglas del juego escritas por un estamento independiente. Y tanto si trabaja, y voy a poner el mismo señor de Bangladesh de antes, con una BPO, o trabajo yo con una BPO, tengo las reglas fijadas de sus ventajas e inconvenientes. ¿Qué es una BPO? Pues una BPO es un sistema rápido de enviar los documentos y verificar los mismos de forma telemática entre los bancos. Antes decíamos que los medios simples viajaban los documentos entre los clientes y los bancos solo intervenían a la hora del pago, pues aquí los documentos viajan también entre los clientes, por eso no sé si es simple o es documentario, pero existe una comunicación entre los bancos de aceptación de estos documentos. O sea, los documentos de forma telemática se cruzan entre los bancos, de manera que es un medio de cobro mucho más rápido y ágil que las cartas de crédito que ahora veremos, que es otro medio seguro, pero los documentos al viajar directamente no hay demoras en el despacho de importación por los importadores, que hace que a veces sea la carta de crédito un medio no oportuno. Las cartas de crédito, como veremos, tienen revisión de las personas de los bancos, son los propios administrativos de los bancos quienes revisan. Aquí es un ordenador que cruza los datos de forma que desaparecen los errores humanos o las diferencias de criterio de interpretación, porque aquí todo es sota, caballo y rey, y al no intervenir el personal de los bancos estamos rebajando costes, o sea, tenemos un medio seguro pero rebajando costes. Y los bancos también financian muy bien con este medio de cobro porque es un medio de cobro seguro, más que no el cobro por transferencia de cuenta abierta, que es mucho más difícil de financiar. ¿Qué pasa con esto? Pues que todavía es nuevo, que en algunos países no va a poder funcionar nunca, por ejemplo Argelia, Egipto, los países del norte de África, que están haciendo el control de sus importaciones a través de la documentación y lo que a mí me preocupa más es que los bancos tienen que adaptar sus sistemas y de momento no lo están haciendo. Los que a mí me afectan, que son los españoles, porque si mi contraparte quiere trabajar con PPO, hoy yo no puedo porque ningún banco en España lo ofrece todavía. Sí que han habido ya pruebas en algunas entidades, pero se pararon a principios de 2020 y no se han vuelto a retomar. Yo creo que se tienen que buscar sistemas alternativos a lo que teníamos antes. ¿Y qué teníamos antes? Pues ahora vamos a entrar a los sistemas de toda la vida de pago documentarios. Cuando hablamos de pago documentario significa, fíjense ustedes, en este mismo dibujo, en que los documentos se van a dar a un banco con unas instrucciones para que entregue los mismos al importador, de forma que si el importador no cumple estas instrucciones, no le vamos a dar los documentos, no podrá acceder a la mercancía y si no nos pagara, porque normalmente la condición que le vamos a poner para dar los documentos es que me pague. Si no me paga, no le doy los documentos, por lo menos no lo pierdo todo, porque acuérdense que en el sistema simple, como que yo le daba la facilidad con los documentos de ir a despachar y ya me pagarás, llegaba un momento en el que el importador tenía mercancía y dinero. Y aquí no, aquí para poder acceder a la mercancía a través de los documentos de la exportación, me tiene que pagar. Cambio mercancía por dinero. ¿Y dónde lo cambio? En el banco. Es el banco el que cambia, hace este hecho de cambiar mercancía por dinero. Esto, lógicamente, da muchísima más seguridad, porque en el supuesto de que el señor importador no tenga el dinero para pagar o no quiera pagar, no va a acceder nunca a la mercancía. Como no va a poder acceder a la mercancía, por lo menos conservaremos, si somos vendedores, esta mercancía y no la perderemos. Sí, tendremos muchas dificultades, depende de cómo lo hagamos, porque imaginemos que la mercancía esté en un puerto de Israel y lo tenemos allí perdida la mercancía y tendremos que intentar recuperarla. O a lo mejor es una mercancía perecedera y nos encontramos que tenemos X días para revenderla a cualquier otro mercado. Si no, la tenemos que tirar. Ya sé, esto no es lo ideal, pero sí que es algo más seguro
que si le damos el poder de los documentos al cliente y el cliente que se apañe y ya nos pagará cuando quiera. Este es el matiz. Dentro de los pagos documentarios, históricamente hemos tenido dos: las remesas documentarias y los créditos documentarios. Brevemente, las remesas documentarias, pues es esto que les decía yo: darle instrucciones al banco, le doy instrucciones a este banco para que suelte los documentos al importador, cumpliendo el importador con mis requisitos, que normalmente van a ser pagar o aceptar un documento, diríamos, de carácter ejecutivo de pago, la famosa letra de cambio o un pagaré, que saben que tiene derechos ejecutivos si es a la orden. Entonces, yo puedo darle la mercancía o contrapago, si es a la vista, o contra un documento ejecutivo de pago que, en el supuesto de que no me pague, le pueda ir a reclamar a la justicia de su país. Esto no me da la garantía 100% de cobro, y tiene el problema que les decía: si la mercancía, si el cobro es a la vista, no tendré el problema de impago, pero tendré un problema de mercancía en destino que tendré que ver qué hago con ella. Y si realmente lo que tengo es una operación aplazada, pues tendré algo más de lo que tenía con un medio simple, porque tendré un documento ejecutivo que podré ir a la justicia ordinaria del país de destino, cuidado esos detalles, y intentar reclamar vía judicial la deuda de este cliente. Cosa que, si yo le mando los documentos y le digo ya me pagarás por una transferencia, no voy a tener. Claro, las remesas no son la panacea. Fíjense ustedes también que las remesas están reguladas por una normativa de la Cámara de Comercio Internacional. Siempre que haya normativa de la Cámara de Comercio Internacional, es una seña de seguridad y de que tenemos unas reglas de juego compartidas entre todos. Y aquí habla en este libro de las obligaciones del vendedor, del comprador, de las obligaciones del banco del vendedor y del banco del comprador. Y todo el mundo tiene unas reglas del juego que, si se salta, pues perjudica la operación en su camino y tiene sus penalidades correspondientes. Les puedo asegurar que la banca no se salta las normas de la Cámara de Comercio Internacional, porque lo que se juega es su prestigio internacional. Y hablar de prestigio internacional en la banca es muy importante. Si un banco no cumple sus compromisos o no trabaja de forma correcta y ordenada como debe trabajar, no tiene negocio. ¿Qué tenemos aparte de la remesa? Pues tenemos la carta de crédito. La carta de crédito es el medio de cobro histórico, es un medio de cobro que tiene más de 150 años como lo conocemos, y que es el único medio de cobro que da la garantía de pago de las operaciones. Mire, les he dejado la definición, pero les voy a pasar directamente al dibujo donde verán ustedes exactamente. Como pueden ver, es muy bueno para el importador y muy bueno para el exportador, pero lo comentaré en el dibujo. ¿Qué tiene la carta de crédito? Pues la carta de crédito tiene que quien paga, fíjense ustedes la línea roja, quien es el obligado pagador de una carta de crédito es el banco que la emite. Es decir, ustedes, entre importador y exportador, acuerdan cualquier contrato comercial y el señor importador va a su banco solicitando la apertura de una carta de crédito. El banco que emite la carta de crédito, que la abre, por eso se llama banco emisor, a ver, no la manda directamente a ustedes exportador, porque no tienen ustedes SWIFT. Si ustedes tuvieran SWIFT, podrían mandársela directamente a ustedes. Al no tener ustedes SWIFT, lo que está haciendo el banco emisor es pasarla a través de un banco colaborador que coincide con su banco en España para ustedes, y ustedes reciben este mensaje de aviso. Pero realmente quien tiene el compromiso de pago con ustedes es este banco. Fíjense que aquí eliminan ustedes el riesgo de impago, porque el importador ya no, diríamos, no pinta nada a la hora de pagar. Si ustedes envían la mercancía correctamente y la documentación de la mercancía la envían en el plazo que les fija esta carta de crédito, ustedes tienen la garantía de que este banco emisor les va a pagar.
Si lo envían fuera de plazo, no va a tener el banco emisor la obligación de pago. Y esto también es muy importante, porque esto le va a dar al importador también sus ventajas. El importador sabe que no solo va a tener la obligación de pago si ustedes les envían, embarcan la mercancía antes, por ejemplo, de la fecha que lleva esta operación. Las cartas de crédito son utilizadas mucho, sobre todo cuando el exportador tiene miedo de no cobrar una operación o cuando el importador quiere garantizarse recibir la mercancía en tiempo y forma. Y hay dos grandes clases de cartas de crédito. Con todo su... les puedo asegurar que ayer, precisamente, entre el lunes y ayer, di un seminario que no tocamos totalmente la carta de crédito, tocamos los errores más frecuentes en los documentos de carta de crédito. Fíjense ustedes que es una pequeña parte y estuvimos 6 horas. Un seminario de cartas de crédito puede durar perfectamente 15 horas para saber bien qué es una carta de crédito. Entonces, esta carta de crédito me garantiza a mí que este banco emisor me va a pagar. Con la situación geopolítica actual, no nos gustan estas cartas de crédito, gustan menos, porque aquí tenemos un riesgo, que es el riesgo banco-país, que este banco quiebre, que no lo conocemos, o que el país dificulte los pagos. Pues estamos en una situación geopolítica todos un poquito, pues, ¿cómo le diría yo?, inestable. Entonces, las cartas de crédito incluso tienen versiones, y por ejemplo hay un tipo de crédito documentario que se llama confirmado, en el que su banco español se hace responsable también de pago. Es decir, si ustedes venden y durante el periodo que va desde la venta de la mercancía hasta el cobro, o el país o el banco emisor no pueden pagar, su banco se responsabiliza a pagar. Voy a poner un ejemplo, me quedan 5 minutos muy rápido. Imagínense ustedes que vendieran a Ucrania en el mes de diciembre del 2021. Nadie esperábamos, o por lo menos yo no esperaba, que hubiera la guerra en el mes de febrero y que el pago hubiera sido a finales de marzo. Pues probablemente ustedes no hubieran cobrado la operación en una carta de crédito normal, la que hemos visto anteriormente, porque el banco ucraniano no estaba en posibilidades de pagar por la situación de la guerra. Pero si ustedes tenían esta carta de crédito confirmada, que es el medio de cobro más seguro que tenemos de todos, ustedes tienen la garantía de que si el Banco de Ucrania no podía pagar, su banco en España, que les había asegurado, se llama confirmar técnicamente, la operación sí que les paga. Como pueden ver, aquí tienen muchísimos medios de cobro diferentes y es muy importante una última puntualización en los 2 minutos que me quedan. No todos los bancos sirven para trabajar todos los medios de cobro. Y se lo digo yo que he trabajado 40 años en la banca en medios de cobro internacionales. Los bancos, como todas las empresas, tienen sus especialidades y hay bancos mejores y bancos peores. Entonces, yo lo primero que les diría es, piensen que están jugando cada vez que hay una exportación o que hay una importación, están jugando a 2 equipos. Un equipo es el vendedor con su banco y el pagador o comprador con su banco. Y ustedes estarán posicionados en uno de los 2 lados. Pero que este banco, su banco, siempre les va a ayudar a ustedes mucho más que a este señor de aquí. Por lo que la primera cosa es buscarse un buen partner, un buen coequipier para trabajar en negocio internacional. Si trabajo en negocio simple, me sirven todos, porque realmente lo que hacen es cuando recibo una transferencia abonármela en la cuenta. Y esto es un trámite totalmente automatizado que cualquier banco sabe hacer en este momento. Ahora, cuando entramos ya en el mundo de las cartas de crédito, las remesas, el documentario, ya no me sirve cualquier banco. Debo de ser muy prudente y debo exigir que sea un banco que me dé una agilidad de servicio aquí en España importante, que me asesore en la operación. El primer asesor, acuérdense al principio que he dicho que teníamos que buscar asesores cuando cambiábamos de país o empezábamos, el primer asesor siempre tiene que ser mi banco. Si mi banco no me sirve, hay bancos mejores asesorando, bancos peores, tengo que escoger el mejor.
El banco tiene que entender que no hay dos operaciones iguales y los bancos buenos en comercio exterior lo saben. O sea, cada cliente tiene sus operaciones y sus operaciones son particulares, de cierta forma. O sea, tienen que personalizar los servicios a lo que yo necesito. No pueden pasar por un estándar. En el negocio simple no hay, todo es estándar, pero en el negocio documentario no. Y muy importante, y este es el punto para mí más importante, es buscar que este banco tenga un buen apoyo en destino. Un buen apoyo en destino significa que este banco tenga oficinas en el país donde yo voy, si en el caso de que vaya a comprar del comprador y si voy a vender del vendedor. Y voy a cerrarlo con un ejemplo gráfico que me ha pasado a mí ahora hace principios del verano. No sé si alguien de ustedes trabaja con Argelia, mejor dicho, trabajaba con Argelia. Saben que el día 8 de junio Argelia cerró la importación de productos españoles y sigue cerrada. Pues bueno, ahora está cerrada y no vendemos, pero había gente que se encontró con operaciones en curso, en camino, y que quedaron un poco en una situación pues, de stand-by. Pues bien, la gente que trabajaba con bancos que tengan oficina en Argelia, que son dos bancos españoles los que tienen oficina en Argelia, les puedo asegurar que solucionaron muy rápido el problema, o bastante rápido. Rápido en velocidades argelinas, que quien trabaja con Argelia sabe que un día es una semana y una semana es un mes. Pero les puedo asegurar que aquel que trabaja con bancos de primera fila en España, pero que no tuvieran oficinas en destino, pues se les complicaba bastante la cosa, porque no tenían un interlocutor directo allí para poder solucionar el tema. ¿Y cómo lo podemos saber si tienen oficinas en destino? Pues miren, todos los bancos en sus páginas web tienen un mapita como este. Y ven unas que pone oficina de representación. Esta es la buena. Porque esta es oficina que no tiene clientes en el país, sino que está esperando que el cliente español acuda a él cuando tiene un problema. Si no acudieran los clientes españoles por un problema, las cerrarían los bancos. Fíjense, por ejemplo, ven aquí, este banco tiene una oficina en Argelia. Vale, pues si yo opero con Argelia, pues mejor hacerlo con este banco o con el otro banco que tiene oficina en Argelia. Por ejemplo, si opero con Egipto, mejor hacerlo con este banco. Y ya digo, un mapa como este lo pueden encontrar ustedes en todas las páginas web de los bancos. Bien, ha sido una intervención muy breve y esta es la cara con la que deberíamos quedarnos cuando no hemos hecho los deberes, no hemos detectado el riesgo a tiempo. Y me quedo con esta cara así de ¿y ahora cómo soluciono? Pero deberíamos ir otra vez al mismo tiempo, al mismo lugar de partida, a buscar el asesor que me pueda ayudar para solucionar mi problema. Como os he dicho, cuando el problema surge al final, pues a veces lo podemos arreglar y a veces no, pero si nos anticipamos y jugamos la partida desde el principio es cuando les aseguro que todas las operaciones tienen muchos números de acabar bien. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Me he muy bien. ceñido a la hora, ha sido Bueno, difícil, ha pero sido, la has lo he clavado conseguido, totalmente. porque sé que todos también tenemos muchísimo trabajo y estamos Muy bien, cronometrados. muy bien, Yo no tengo perfecto. prisa, o sea que si hay algunas cuestiones, pues gustosamente no Sí, tengo problema en ir contestando. pues eso es lo que voy a dar paso. Si alguien tiene alguna cuestión, si alguien quiere tomar la palabra para consultar algo, pues yo creo que es una ocasión fabulosa, fantástica para que le trasladéis vuestra pregunta a Juan. Por ahora, ninguna. A mí me ha parecido una ponencia muy completa, muy práctica, que aquí es lo que vamos buscando en este ciclo, es la practicidad de esta hora, ¿no? Es decir, ir al grano, ¿no? Y la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante. Sí es cierto que una de las problemáticas que a mí me trasladan las empresas cuando están en el ámbito internacional es todo lo relacionado a que hay veces que son los propios bancos, a lo mejor los que no están, o las sucursales con las que nosotros trabajamos habitualmente, no están acostumbrados a trabajar con mercados internacionales. Igual que cuando me dicen, es que mi asesor no lleva operaciones de internacional y entonces pues está buscando otro asesor para poder hacer esas operaciones. Mira, aquí esto que me estás comentando es una realidad. Yo he trabajado 40 años en la banca, en el comercio exterior, aquí y en Estados Unidos. Es decir, me he curtido en el mundo del comercio exterior desde dentro de la banca
Y cuando me echaron por viejo, justo antes de la pandemia, porque me echaron por viejo, porque la banca parece que no pueda aguantar a nadie hasta la edad legal de jubilación, eh, pues muchísimos de la gente que salió fueron especialistas en materias pues como esta. La banca se ha ido a un proceso de digitalización total y parece que todo sea digital. Y claro, si comparamos el número de transacciones que hay digitales con el número de cartas de crédito o operaciones de comercio exterior, es muy pequeño de comercio exterior. Y esto está creando un hueco, un agujero importante en cuanto a especialistas en la banca. Por este motivo, pues bastantes de los que nos hemos ido de la banca o nos han invitado a marcharnos antes de tiempo, estamos dedicados hemos seguido activos con estos temas de internacional, bien sea desde un punto de vista de formación, como el que estamos haciendo ahora, o bien sea desde un punto de vista más de asesoramiento directo a empresas. Yo tengo mi cartera de empresas que, como al fiscalista o al abogado, me llaman cuando tienen una operación nueva que no ven claro o me llaman cuando tienen cualquier pregunta, cualquier duda y que se les atiende. Sí, la banca era el primer asesor en comercio exterior y está dejando de serlo porque las oficinas no dan la talla. Entonces, el cliente que tenga necesidad, pues deberá plantearse buscar otro camino de asesoramiento, porque el de la banca, y no le veo yo un cambio de rumbo a la banca a corto plazo, sino que lo que veo es que se va a ir más a una mayor digitalización y menos especialización en productos como estos. Vale, pues creo que hay un problema con el chat, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé si funciona el levantar la mano. Si alguien quiere levantar la mano y participar, pues que intente a ver por este medio, a ver de esa manera si puede, que por el motivo que sea en la configuración del... Ahora sí, vamos a ver. Pues disculpad porque no lo No, habíamos... tranquila, tranquila. Voy a permitir hablar que alguien quiere intervenir, ¿de Sí, acuerdo? sí, Ángela, creo que es, ¿vale? adelante. Adelante. Oh, tiene el micro cerrado. El micro lo puedes abrir. ¿Me oye? Hola, ahora perfectamente, Bueno, Ángel. disculpad lo del chat, no lo habíamos probado y por lo visto había algún problema técnico ahí. Lo tendré en cuenta, gracias. Soy Eva. Mira, una consulta bueno, tengo varias. La primera es, ¿qué banco considera que es el mejor en cuanto al tema del crédito documentario para usarlo como asesor y usarlo como vía de pago o de intermediario? Mira, en este momento para mí hay dos entidades que están por encima del resto de las entidades del país en el créditos documentarios y una muestra de esto es las estadísticas de los créditos documentarios recibidos en España. Entre las dos entidades se están llevando más del 50% de los créditos recibidos en España. Esto me da a mí que pensar siempre que estas dos entidades están haciendo mejor que el resto, porque son las que más tienen, y son Banco Sabadell y CaixaBank. Tienen dos modelos de comercio exterior muy similares y con un servicio en los dos bastante bueno. Puede ser que trabajes con Sabadell o CaixaBank en la oficina que trabajes y que la tuya sea la mala. Eso siempre afecta porque es un servicio de personas, pero a nivel entidad son las dos mejores entidades en comercio exterior que hay en este momento. Y otra cosa, has comentado antes que podemos cobrar en efectivo siempre que sea menos de 10.000 euros y sea no residente. Pero Sí. si nosotros, por ejemplo, viajamos al extranjero, ¿podemos cobrar en efectivo ahí en el extranjero? No, porque quien tiene que efectuar el ingreso en vuestra cuenta es el no residente. Entonces, obliga a que el no residente vaya acompañado de vosotros a la oficina bancaria donde tenéis la cuenta y efectuar el ingreso allí. O sea, no sirve para que vosotros vayáis al extranjero a buscar el efectivo. Sirve para que el no residente venga a España. No me refiero al hecho de ir, sino al hecho de que te encuentres allí y... No. Tiene la obligación el no residente de cumplimentar un impreso en aduanas o en el banco, en cualquiera de los dos sitios, que se llama S1, y este impreso S1 lo debe cumplimentar delante del banco
o llevarlo documentado ya, cumplimentado de la aduana y presentarlo al banco, el no residente aquí en España. O sea, no podemos ir a una feria y que venga un no residente a la feria, me dé los euros y yo me llevo los euros y hago las gestiones aquí en España con el pasaporte, que me dé una fotocopia incluso del pasaporte. No, no es así. Al pasar por la aduana o al ir al banco, el propio no residente tiene que efectuar la declaración. Vale, y en cuanto a los recibos SEPA, ¿Sí? a nivel europeo, si me devuelven un recibo, que es el mismo funcionamiento que aquí en España. Exactamente el mismo funcionamiento que en España. Es más, se gestionan y se procesan en el mismo fichero. O sea que es exactamente lo mismo que un recibo aquí en España. Es la gran cosa que hizo la Unión Europea en 2014 para poner en marcha en 2016, que fue la unificación de sistemas de medios de pago y cobro a nivel europeo. Sí, pero si no me pagan, ¿yo dónde tengo que ir a reclamarlo? Pues al país del... Claro, tendrás que reclamar allí en destino. Eso, a ver, no es motivo de la charla de hoy, pero hay incluso empresas especializadas, igual que los cobradores aquí en España, que van a éxito. O sea, cuando tienes un impagado, hay empresas que se dedican a cobrar a éxito con agentes en el propio país del cobro. Y por supuesto, igual no sé si tiene agente en Benín, pero seguro que tiene agente en Alemania o en Bélgica o en Holanda. O sea, estas cosas sí tienes que ir al país a cobrar. ¿Y por qué la remesa documentaria es menos segura que el crédito? Pues sencillamente porque el crédito documentario te lo paga directamente un pago a la presentación de documentos. Mientras que la remesa lo que lleva son unas instrucciones de que solo se darán los documentos al importador cuando pague. Pero le deja en manos del importador el ir a recoger los documentos y pagar si quieren. Entonces, no tienes la seguridad de que el importador va a ir a recoger los documentos. Los documentos se pueden quedar en el banco, en su banco, en el banco del importador, allí parados, esperando que vaya y no ir y la mercancía en el puerto de destino. No habrás perdido la mercancía, pero sí que tú lo que no quieres es mercancía, quieres cobro. Entonces el cobro lo tienes cuestionado. Mientras que esté allí también los gastos. Claro, no hablemos ya. Claro, y no hablemos de todos los gastos que se te van a generar en el puerto de destino y que te van a venir a cobrar después. Y si tienes que repatriarla, los costes de repatriación, y si la quieres revender, el precio a la que podrás revender la mercancía, que siempre va a ser más barato que el precio que tenía originariamente, por supuesto. Muchas gracias. A ti, Ángela. ¿Alguien más se anima? Inicialmente no hay ninguna consulta más, aunque sé que hay un problema con el chat que no está habilitado, pero igualmente invito, igual que ha participado Eva, Sí. cualquier otra persona que quiera intervenir, pues nada más que levanta la mano y participa. ¿Vale? Si no, de todas maneras, nosotros vamos a enviar esta presentación. Si no te importa, Juan, que enviemos tus datos de contacto, En o si los absoluto. quieres, los incluimos en la presentación. Vale, yo os envío la presentación esta tarde y aquí la última os pondré mi dato de correo electrónico para que quien quiera me pueda localizar y me pueda preguntar lo que quiera. Perfecto, estupendo. Pues muchísimas gracias por tu atención, por vuestra participación Gracias a y todos. ya os emplazo a la próxima jornada que ya será en noviembre, el último jueves de noviembre. ¿Vale? Perfecto. Pues Muchísimas gracias a todos gracias a todos por igualmente. vuestra paciencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.